Bienvenidos a este vídeo de análisis de circuito donde trabajaremos aspectos de linealidad relacionados con el análisis sistemático de circuitos. En concreto, hasta ahora hemos visto cómo podemos resolver circuitos mediante análisis sistemático utilizando o bien el método de las mallas o bien el método de los nudos. En este vídeo trabajaremos el concepto de linealidad y veremos cómo se puede aplicar al análisis de circuitos. En general, una función f de x se considera que es una función lineal si verifica dos relaciones. La primera de ellas se denomina aditividad y consiste en que esta función f de x depende de varias variables y se puede descomponer en funciones más sencillas que dependen de una sola variable. La segunda propiedad, que se denomina homogeneidad, nos indica que si la variable sobre la que depende f se escala por un factor k, un factor constante, entonces el resultado es equivalente a calcular la función original, es decir, f de x, y multiplicar el resultado por ese factor de escalado k. En el caso de un circuito lineal, teniendo en cuenta que las leyes de Kirchhoff establecen relaciones entre variables de tensión y corriente, y que las características de los dispositivos que hemos analizado son también lineales, es razonable asumir que los circuitos que analizamos en este tema verifican la propiedad de linealidad con respecto a estas variables y, por tanto, las propiedades que se derivan de la linealidad, como son la aditividad y la homogeneidad. En resumen, nuestro objetivo será aplicar estas dos propiedades a los circuitos para simplificar el análisis. Y en teoría de circuitos, esta aplicación de las propiedades se conoce como dos teoremas, el teorema de superposición y el teorema de proporcionalidad. Pero en concreto, la linealidad de circuitos, ¿qué es lo que nos implica? Bueno, pues en el caso de un circuito lineal, la primera expresión, es decir, o la primera propiedad, la aditividad, indica que la respuesta en un circuito, es decir, la tensión de un nudo o la corriente de una rama, es igual a una suma de las excitaciones debida a cada uno de los generadores que tenemos en el circuito. En este caso, si queremos calcular lo que sería la intensidad que corre por esta malla, primero tendremos que analizar cuántos generadores independientes tenemos, E1, E2 y E3. Y una manera de resolver este circuito será decir que, bueno, pues nuestra intensidad de esa malla será una función de esos tres generadores. Debido a la propiedad de la aditividad, podremos descomponerlo en, a su vez, la contribución de cada uno de los tres generadores. Y, bueno, pues esto nos resultará en tres intensidades que podremos sumar para realizar el cálculo final de nuestra intensidad de la malla. Respecto a la segunda propiedad, si la excitación, imaginemos que tenemos este circuito en el que la intensidad T solo depende de E1, si escalamos E1, el resultado será que I sub T, es decir, la corriente de malla, se escalará de manera igual. Pero cuidado que esto aplica solamente si F depende, es decir, esa corriente depende de una variable, en este caso un generador. Como en este caso depende de tres generadores, si quisiéramos aplicar esta propiedad de homogeneidad tendríamos que multiplicar los tres generadores por la misma constante. Y en ese caso sí que se verificaría la propiedad. Bueno, en realidad la mayor parte de los dispositivos que se utilizan son no lineales, como se ve en otras asignaturas. Pero a pesar de ello, debido a las importantes herramientas de análisis que es posible utilizar al trabajar con redes lineales, es extremadamente útil representar estos funcionamientos, es decir, estos dispositivos, como dispositivos lineales, y que suele ser suficientemente preciso en ciertos rangos o condiciones de operación en los cuales esta asignatura considera. Con lo cual, aunque los dispositivos idealmente no son lineales, nosotros vamos a asumir que en los rangos en los que operamos tienen cierta linealidad, con lo cual podremos aplicar estas propiedades de manera sistemática. Una consecuencia directa de la linealidad de los circuitos es el teorema de superposición. Este teorema más o menos nos viene a decir que en una red lineal que incluye varios generadores independientes, la respuesta, es decir, una corriente o una tensión cualquiera,
a todas las excitaciones es igual a la suma de respuestas resultantes de la actuación de cada generador aislado. Con lo cual, primeramente, deberemos de identificar los generadores independientes, que como hemos visto en la diapositiva anterior, son tres: E1, E2 y E3. Y posteriormente, generar circuitos para cada generador. En cada circuito, que llamaremos subcircuito, eliminaremos los generadores que no consideremos. Es decir, tendremos que anularlos. ¿Cómo los anularemos? Pues un generador de tensión lo anularemos con tensión 0, un generador de corriente lo anularemos con una corriente que sea 0. ¿Cómo modelamos una corriente que sea 0? Pues un circuito abierto. En el caso que tenemos aquí, generaremos tres subcircuitos. Un primer subcircuito debido al generador E1. Y observar que el generador E2 y el generador E3 se han anulado. Es decir, hemos puesto que tienen tensión 0. Tendremos un subcircuito debido a E2, donde lo que haremos será anular los otros generadores, E1 y E3. Y tendremos otro subcircuito debido a E3, donde lo que haremos será anular los generadores E2 y E1, manteniendo solamente E3. Y este teorema, por ejemplo, nos permitiría calcular la corriente de una rama del siguiente modo. La obtendremos en el circuito que resulta de analizar todos los generadores independientes menos uno, y luego el que resulta de anular todos menos otro, y así sucesivamente hasta obtener tantas componentes de corriente como generadores tengamos en nuestro circuito. Es decir, haremos un proceso exactamente igual al anterior, de la anterior diapositiva, y lo que haremos será extraer una corriente debida al generador E1, otra corriente debida al generador E2 y otra corriente debida al generador E3. Es decir, analizaremos en esos tres subcircuitos la variable que nos interesa, que en este caso es pues, la intensidad de la malla. El resultado pues será la suma de todas estas componentes que hemos analizado en cada uno de los subcircuitos. A continuación, se muestra un ejercicio sencillo con un ejemplo de aplicación del teorema de superposición. En este circuito se nos pide obtener la tensión V sobre la resistencia de 4 ohmios que se marca en la figura en esta zona. Para ello, primeramente analizamos el circuito y observamos que existen dos generadores. Un generador de tensión con 6 voltios y un generador de corriente con 3 amperios. Con lo cual, entonces el resultado, que podríamos, aplicando el teorema de superposición, se consistiría en una V dividida en la suma de dos tensiones, V1 y V2, calculadas con cada generador. Vamos a considerar que el generador de tensión es el caso 1, el generador de corriente es el caso 2. Para el primer generador de tensión, tendríamos el siguiente circuito sobre el que hemos anulado el generador de corriente mediante un circuito abierto. Observemos que aquí originalmente estaba el circuito que se corresponde con el generador de corriente, que para anularlo lo que hemos hecho es añadir pues, un circuito abierto que nos indica que no corre corriente por esa rama. El cálculo de V1 se realizaría simplemente aplicando la segunda ley de Kirchhoff sobre la única malla que tenemos, con un resultado de V1 igual a 2 voltios. Para el segundo generador de corriente, es decir, el caso 2, lo que haríamos es anular el generador de tensión de 6 voltios que estaría en esta zona con una tensión igual a 0 voltios. Podemos ver que este circuito para el caso 2 se corresponde con un generador o con un divisor, de tensión. Entonces podemos calcular la corriente que pasa a la resistencia de 4 ohmios de manera que se muestra en la diapositiva. Es decir, veremos qué corriente pasa por 4 ohmios, qué corriente pasa por 8 ohmios y haremos el cálculo correspondiente al divisor de corriente. Y por último calcularemos la tensión que cae sobre esa resistencia de 4 ohmios utilizando la corriente de I3 que hemos calculado previamente. Y así resolveríamos el circuito y obtendríamos que V es igual a 10 voltios.